Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes 2 de junio, debo decir, del 2025. Y damos gracias al Señor porque nos concede estar vivos para adorarle en una hermosa mañana brillante en Puerto Rico, bastante cálida. Y damos gracias al Señor porque Él nos concede la oportunidad de despertar a un nuevo día. Fíjate que como todos los días hemos querido hacer un devocional que traiga una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo y una palabra que también pueda ser confirmada en medio de todas las situaciones que se viven. Tenemos contactos en nuestra red social que necesitan conocer la palabra que un día nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando tal vez estábamos solamente en un aspecto religioso, probablemente con buenas intenciones, con buenos deseos, pero eso no era suficiente. Sabemos que estos medios sociales están llenos de contenido inapropiado que en ocasiones nos pone a nosotros en estrés, que probablemente nos quita la fe, pero es necesario que nosotros compartamos una palabra, porque el Señor ha sido bueno y Él nos ha entregado una palabra que necesitamos compartir. En esta hermosa mañana yo te invito que oremos juntos y presentemos este espacio para que sea el Señor trayendo su palabra por medio de nosotros. La gloria para el Señor. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la oportunidad de poder despertar a un nuevo día. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido entregarnos un mensaje, Padre, para un tiempo postrero, un tiempo en el cual, Señor, se nos ha hecho bien difícil, Padre amado, poder batallar con algunas cosas y reconocemos, Padre, que fuera de tu palabra, Señor, no hay respuestas. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias porque tú nos recuerdas la palabra, porque eres tú, Señor, el que nos guías a toda verdad y a toda justicia. Oh Padre, atamos y reprendemos todo espíritu de confusión, todo espíritu, Padre, que pueda estar interfiriendo para quitar la paz, Señor, el sosiego. Padre, sabemos que tú eres poderoso, que tú, Señor, enderezas lo que está torcido. Oh Padre, en esta hermosa mañana, Padre, queremos predicar tu palabra tal como tú nos las has entregado. Yo te presento las vidas, Padre, que estarán conectados en el en vivo, que tal vez más adelante estarán conectándose. Yo te ruego, Espíritu Santo, que sea tu palabra, oh Dios, la que traiga consuelo, traiga paz en medio de cada una de las circunstancias. Padre, te damos la gloria a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Saludamos por este medio. Dios bendiga a mi madre Antonia Ramos. Saludamos a mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez, mi hermano Joel Salas. Dios bendiga a mi prima Daisy Rivera y mi primo y pastor Tomás Rivera de la Iglesia del Calvario. Dios bendiga a cada vida que se conecta con nosotros en esta mañana. Queremos compartir una palabra que se encuentra en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, y vamos a leer ahí algunos versículos de la palabra del Señor. Vemos en el capítulo 2 de Habacuc, versos del 1 en adelante. Saludamos también mi hermana Yadira Lugo, Yeida Gastón, mi hermana Sandra Pizarro, y Dios bendiga cada vida. En esta mañana leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué me ha de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá, y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió todas
para sí todas las gentes y junto para sí todos los pueblos. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y en esta palabra poderosa tenemos aquí una oración que está haciendo un profeta que está viviendo un momento fuerte en su vida, porque cuando nosotros sabemos que la nación de Israel se divide en dos, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, en ese medio de la monarquía, sabemos que la monarquía era ese reinado que estaba operando, era una forma de gobierno humano que también fracasó, porque en el tiempo donde se desata este gobierno, sabemos que ellos habían sido guiados, el pueblo de Israel había sido guiado a través de su libertador Moisés y había sido sacado de Egipto con la promesa de que Dios los establecería en medio de un territorio que sería Canaán, que sería la promesa para que ellos la alcanzaran. Fíjate que todo este proceso, desde la liberación de Egipto hasta que ellos conquistaron, fue un proceso bastante largo que el mismo pueblo fue el que lo alargó por causa de su incredulidad. Sabemos que el pueblo es llevado a la tierra de Canaán porque en medio de aquel proceso del desierto, Moisés muere y es a Josué, su sucesor, quien le corresponde llevar al pueblo a la tierra prometida, y comienzan a organizarse ellos como las tribus y empezaron a batallar con las primeras ciudades que ellos tendrían que conquistar, y vemos que a lo largo de la palabra del Señor Dios cumple su palabra y los lleva a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Pero fíjate que en este cuadro de Habacuc capítulo 2 y versos del 1 en adelante, tenemos ahí una oración realizada por el profeta Habacuc. Y en el profeta Habacuc, Dios te bendiga, hermana Yomaira, buenos días, Dios bendiga, mi hermano Edwin también, Dios bendiga cada vida que se conecta con nosotros. En esta mañana la palabra es de Habacuc capítulo 2, versos del 1 hasta el 5. Dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá, porque aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Fíjate que en el contexto de este profeta llamado Habacuc, tenemos que Habacuc es un profeta que va a ser el hombre que Dios va a usar en medio de aquella tribu que quedó al sur, llamada la tribu de Judá. Fíjate que las tribus del norte habían sido situadas allí y habían hecho alianzas incorrectas, porque a causa de esa división que ocurre cuando Salomón muere, sabemos que Salomón es el hombre que Dios usa, hijo de David, para levantar aquel templo hermoso y majestuoso que era el lugar de adoración del pueblo de Israel. Pero fíjate que es importante reconocer que por causa de una adoración incorrecta, porque ellos hicieron el lugar de adoración correcto, pero la actitud del corazón de aquellos sacerdotes que estaban oficiando las labores para poder conectar al pueblo con el cielo, reconocemos que la labor de un sacerdote es interceder. La labor de un sacerdote era oficiar aquel sacrificio para que Dios pudiera perdonar al pueblo mediante ese primer pacto que demandaba el sacrificio de animales para poder mantener esos cielos abiertos. Era el pacto que Dios había hecho inicialmente con la nación de Israel. Pero la nación de Israel en todo momento comienza a tener muchas situaciones y se divide en dos, porque ellos deseaban de alguna manera estar aparte de aquellas tribus de Judá y Benjamín que quedaron al sur. Sabemos que las 10 tribus que se van al norte
habían cambiado el lugar de adoración. En vez de que fuera a llegar hasta Jerusalén, como se había dividido la nación, ellos pusieron un lugar más cercano al territorio de ellos por miedo a que las personas que vivían en esas zonas del reino del norte llamado Israel, ellos no querían que al bajar a Jerusalén sintieran la tentación de quedarse en el reino del sur, y entonces pretendieron hacer un lugar de adoración más cercano, en un lugar conveniente. Fíjate que esta porción de la palabra, hablándote en contexto de lo que estaba pasando en la nación de Israel, esto llevó a que Dios enviara diferentes profetas, porque el Espíritu Santo descendía específicamente sobre ciertas personas escogidas por Dios para que pudieran mantener al pueblo en la visión de conexión con el cielo. Fíjate que igual que en este tiempo, Dios ha llamado a su pueblo a que sea un testimonio en medio de gente que probablemente son religiosas, probablemente tienen buenos deseos de acercarse a Dios, pero no han entendido el mensaje de la palabra. Y es que el mensaje de la palabra nos dice claramente que Dios le plació revelarse a su Hijo a través de su palabra, Él se ha revelado a través de Cristo. Y es que nosotros necesitamos entender que el pueblo estuvo en oscuridad, que el pueblo de Israel había, a lo largo de su historia, había degenerado la manera de adorar desde un principio, que elige un rey, que elige una monarquía, un gobierno humano para que fuera quien le dirigiera. Sabemos que los gobiernos humanos todos fracasan, porque el único Dios verdadero es el que nos puede guiar. Cuando una nación se humilla delante de Dios, hay un nivel de perdón, de misericordia, porque aunque la persona no se lo merezca, cuando un pueblo se humilla, Dios perdona y Dios levanta. Pero dice la palabra del Señor que en medio de aquel momento histórico, Habacuc estaba intercediendo, porque no podía comprender que el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, que quedaba un remanente, ellos tuvieran que tal vez vivir el momento de juicio por medio de Nabucodonosor. Y nosotros sabemos que Nabucodonosor fue un rey pagano que vino con una fuerza muy grande y que dominó mucho territorio, que la nación de Israel tuvo que sujetarse a un reinado de una persona que invade a la nación del sur llamada Judá. Fíjate que en este capítulo 2 vemos a un profeta llamado Habacuc, un profeta que está intercediendo por el pueblo, pero todavía el pueblo no sabía que entraría en algún momento inesperado aquel malvado Nabucodonosor, que sería el rey que sometería al pueblo de Dios tal vez a un juicio que Dios estaría permitiendo. Y fíjate, Dios le habla a Habacuc y le dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Cuál era la queja de Habacuc? La queja de Habacuc era que él no podía entender, igual que David cuando escribía sus salmos, cómo Dios iba a permitir que su pueblo fuera avergonzado en medio de unas naciones paganas. Y nosotros sabemos por la palabra que Dios hace pacto con el pueblo, que una cosa es su gracia y una cosa es su misericordia. Cuando nosotros hablamos de gracia, hablamos de esa sustitución que hace Jesús a través de la condena que el pecado nos había arrastrado. La condena a la cual nos lleva el pecado nos hace a nosotros vivir en un momento de una caída bastante grande. Sin embargo, Jesús llega a la tierra en medio de ese mover donde la nación de Israel había sido despojada por causa de los diferentes gobiernos humanos, había sido reducida a una nación que solamente podía reunirse en algunos lugares específicos llamados sinagoga para el tiempo de Jesús. Pero sabemos por la palabra que Habacuc, cuando está orando a Dios, intercediendo
intercediendo, porque él como persona no podía entender que Dios emitiera un juicio a través de naciones paganas sobre el pueblo, porque el pueblo necesitaba entender quién era el Dios al cual ellos le servían. Fíjate que esta palabra trae a mi espíritu mucha convicción de lo que vivimos en este tiempo. Cada hombre y cada mujer que le sirve al Señor se llama iglesia. Cada hombre y cada mujer que le ha permitido a Dios ser el guía de su vida y que aunque falla y comete errores, reconoce que Dios está en control. Cada persona que tiene a Dios como guía se llama iglesia. Fíjate que en un tiempo como el que vivimos, iglesia se le llama a gente que asisten a un lugar y que adoran de una manera diferente. Probablemente te definen iglesia como tal vez una denominación o un grupo religioso. Sin embargo, nosotros, entendiendo la revelación de la palabra, que a través de toda la palabra podemos visualizar el mensaje de la revelación de Jesucristo, podemos entender que Habacuc intercedía a Dios pidiéndole que tuviera misericordia de un pueblo que probablemente era insistente en hacer el pecado, en cometer graves errores, y Dios les revela a Habacuc lo que vendría sobre el pueblo si no se arrepentía. Dios sabía lo que es el final desde el principio, porque Él es el alfa y el omega, y en medio de aquella desesperación que estaba viviendo Habacuc, porque él veía venir el juicio sobre aquellas tribus del sur, que eran las que quedaban situadas en el sur. Nosotros sabemos que cuando Dios habla en ocasiones, mientras todo se ve bien y todavía no se ha cumplido esa palabra, hay gente que duda, hay gente que pone en duda la palabra de Dios porque no le ha sido revelada tal vez la visión. A Habacuc le sucedía lo mismo. Habacuc estaba viendo en su espíritu lo que vendría sobre la nación de Israel que quedaba en el sur, que era la nación, era la tribu de Judá y de Benjamín, conocido como el reino de Judá. Ese reino de Judá era necesario que el reino de Judá se apercibiera, porque había una profecía en ese momento que tendría que venir de ahí el libertador. Jesús de Nazaret vendría por esa línea, y nosotros sabemos que los sacerdotes estaban para interceder, pero aquellos sacerdotes de las tribus de Judá sabemos que se habían corrompido en gran manera, y que el pueblo de Israel estaba tal vez estaba esperando juicio de parte de Dios. A pesar de que ellos estaban ahí, todavía Dios estaba dándoles la oportunidad de que se arrepintieran. Les levantó diferentes profetas, y debo decir, ¿verdad?, que en medio de aquellos reyes que gobernaron las tribus del sur, que es el reino de Judá, nosotros sabemos que hubieron reyes muy buenos, reyes que trataron de buscar a Dios, pero siempre que acababa un reinado de un rey que podía hacer el correcto, se levantaba uno que iba en contra. Y en esta porción ya aquí vemos a un Habacuc intercediéndole a Dios, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia para que el pueblo no cayera preso de una nación que era pagana. Pero Dios estaba tratando con el pueblo, y el pueblo no podía entender que Dios les revelaba a sus profetas, porque ningún castigo vendrá sobre nosotros a menos que hayamos sido advertidos por causa de su palabra. Y en este tiempo que vivimos, sabemos que la voz profética más segura para nosotros es su palabra. Nosotros sabemos que a causa de que el pecado ha tenido un crecimiento, la palabra dice que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia es esa pausa que Dios le ha entregado a su pueblo para que pueda predicar y presentarte el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es Jesucristo. La buena noticia es que Jesucristo vino a la tierra, y que Jesucristo entregó su vida por ti, por mí, y que Jesucristo entregó su espíritu, y Él resucitó al tercer día, y actualmente Él se encuentra en el corazón de cada persona que ha entendido
entendido la verdad de su palabra por medio de las Escrituras. Nosotros sabemos que hoy tenemos la palabra de Dios en un logos, de manera escrita. Probablemente muchas personas la tienen abiertas en un salmo o abiertas en una lectura, pero no comprenden la revelación que hay en sus páginas. Y es que nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, solamente la palabra de Dios es la que tiene la capacidad de entrar por nuestro oído y entrar. Dice que ella es la espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, Dios te bendiga, Mayra, y las intenciones del corazón. Fíjate que en Habacuc capítulo 2, versos del 1 en adelante, dice la Escritura: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá, y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Fíjate que Habacuc recibe un mensaje de parte de Dios, y era un mensaje que probablemente él no estaba completamente contento de que eso ocurriera, porque igual que al salmista, a David el rey, cuando escribe sus salmos, no podía entender que el pueblo de Dios tuviera que vivir un juicio por parte de una nación pagana. Pero te estaba hablando en contexto de este libro. Dios te bendiga, hermano Eric Soto, hermana Mayra, hermanos Yomaira y Edwin. Dios bendiga a cada hermano y cada amigo y amiga que se conecta en esta red social. Estamos hablando de Habacuc capítulo 2, versos del 1 al 5, y estamos hablando un poco de contexto, y es que el tema de Habacuc es un tema donde él se ve intercediendo por las tribus del sur, que es Judá y Benjamín, donde ellos están ahí. Ellos entienden que ahí está la ciudad santa de Jerusalén, y ellos entendían que al ellos estar ahí estaban en el lugar correcto, pero las acciones del pueblo no eran las correctas, y Dios le estaba mostrando a Habacuc que vendría la invasión de Babilonia, la invasión de aquel rey malvado llamado Nabucodonosor. Nosotros a veces se nos hace un poco difícil comprender por qué a veces nosotros como creyentes vivimos situaciones difíciles, mientras que aquellos que tal vez no le sirven al Señor aparentan estar en una posición de tranquilidad y de vacaciones y probablemente de mucha opulencia. Sin embargo, la palabra del Señor nos deja ver claramente que Dios está tratando, refinando a su pueblo, porque el juicio empieza por la casa. Y es que nosotros sabemos que fuimos creados para cosas buenas, para grandes obras. ¿Y cuáles son esas grandes obras? Que nosotros podamos vivir una vida en la buena tierra, quien es Cristo Jesús, a pesar de que lo que te rodea probablemente te anuncia que hay una batalla muy grande. Habacuc intercedía por el pueblo, porque el pueblo seguía viviendo como si nada hubiese ido a pasar. Pero Dios estaba advirtiéndole a Habacuc que era necesario que Nabucodonosor entrara, invadiera aquel territorio de Judá, porque necesariamente el pueblo vivía en una actitud de rebelión, en una actitud que no quería escuchar a los hombres que Dios levantaba. Y Dios le dice claramente a Habacuc: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Eran las palabras que Habacuc podía ver. Y velaré para ver lo que se me dirá. Era lo que esperaba Habacuc, recibir una respuesta, porque él no entendía el por qué Dios tal vez iba a usar naciones paganas para enjuiciar al pueblo de Dios. Dice la palabra: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Fíjate que aún así Dios siempre ha tenido misericordia, y Dios siempre anuncia su
su juicio antes de que suceda, para que nosotros podamos entender que en medio de las circunstancias más fuertes que vivimos, su palabra siempre alude a que Él nos protege. Siempre habrá un remanente al cual Dios le protegerá, porque hay personas que lamentablemente creen en un Dios de amor únicamente. Nuestro Dios es amor, porque Él es su esencia, es amor. Él tiene amor por cada uno de nosotros, pero nosotros sabemos por la palabra que para nosotros poder entender que el sacrificio de Jesucristo tiene un valor en nuestras vidas, es porque la palabra religión probablemente te hace éticamente bueno. Eres ético, eres aceptado dentro de los grupos sociales de nuestro tiempo. Tal vez el ser religioso te dará tal vez el favor de algún líder en algún lugar donde te reúnes. Sin embargo, ser religioso no te abre las puertas de los cielos. Hay una palabra que ha sido establecida sobre el pueblo de Dios, y es que el pueblo de Dios tiene que anunciar esa palabra que Dios ha dejado para que se sepa que hay un juicio que está por llegar a la tierra, y ese juicio que está por llegar a la tierra, igual que en los días de Habacuc, era necesario que se levantara un pueblo a interceder para que Dios pudiera alcanzar algunas vidas, porque hay vidas que completamente están aisladas de lo que es la verdad de su palabra. Han comido tanto del árbol del conocimiento, han comido tanto del árbol del conocimiento del bien y del mal, saben demasiado pero desconocen la palabra. Es que el árbol de la vida es Jesucristo, es que el árbol de la vida en nosotros es Jesucristo, y cuando nosotros tomamos el árbol incorrecto, simplemente nos rebelamos contra nuestro Dios. Es que comer del árbol incorrecto te llevará a la muerte. Tal vez te dará logros personales, logros para esta tierra, pero te apagará tu vida, porque la vida en el Espíritu no viene de ese árbol, viene de Jesús, de la revelación de su palabra. Y es necesario, Habacuc lloraba porque Habacuc quería que las cosas fueran de otra manera. Probablemente igual que Habacuc, también nosotros nos sentimos un poco tristes cuando predicamos la palabra, y probablemente hayan personas que nos dejan a nosotros tal vez en un silencio porque no entienden que una cosa es el mensaje religioso y una cosa es el mensaje de vida. Cuando tenemos el mensaje de vida, nosotros sabemos que la palabra es revelada y nos hace entender como un espejo. La palabra nos revela nuestra condición. Probablemente nuestra condición religiosa te haga creer que al tú realizar tantos días de ayuno, probablemente no te pierdas una reunión de tu iglesia, pero eso no te hace a ti saber que tienes la salvación, porque la salvación es Jesucristo. La salvación es vivir el evangelio. Podemos conocer la palabra de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, pero necesitamos vivirla. Fíjate que Habacuc fue, tal vez él oraba a Dios para que el pueblo no fuera enjuiciado, para que el pueblo no cayera en esta situación, pero Dios le manda a escribir la visión para que entendiera que era inevitable si el pueblo no se arrepentía. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Fíjate que lo que es religión no puede entender que nuestro Dios establece unos estatutos que están en medio de su palabra escrita, y esa palabra escrita no puede ser demolida. Esa palabra escrita es nuestra ley, está escrita en el corazón a través del Espíritu Santo, y nosotros sabemos que Habacuc oraba para que el pueblo se arrepintiera. Y Dios le dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Fíjate que igual que en el tiempo de Habacuc intercedía, había gente que también son soberbias, gente que son sabias en su propia opinión, gente que probablemente no acepta que su condición es una de pecado.
y que en el aspecto religioso probablemente te sientas cómodo porque te sientes que estás éticamente justificado. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que era necesario hacer arrepentimiento, que era necesario voltearse del pecado para poder humillarse delante de Dios. Sabemos a través de la historia en la palabra que el pueblo tuvo que ir a cautiverio por parte de Nabucodonosor, porque Dios levantó a aquellos enemigos, aquellas naciones que eran enemigas, para que pudiera el pueblo entender que al Dios a quien le servía. Probablemente se nos olvida que nuestro Dios es amor, pero que también Él es fuego consumidor. Probablemente se nos olvida, se nos habla mucho del cielo, pero se nos olvida predicar que hay un infierno preservado para Satanás y todos aquellos que no quieran creerle al Señor. Nosotros sabemos que sacar de pena a alguien y llevarlo a descansar sería algo ideal para nosotros, pero la palabra de Dios no habla eso. La palabra de Dios habla de que es en vida que tú te arrepientes, que es en vida que tienes que reconocer que eres pecador, que es en vida que tú puedes tener la salvación. La salvación no viene porque tú seas alguien hacedor de buenas obras. La salvación viene porque tú reconoces que eres imperfecto, que en tu humanidad tú no puedes hacer nada, que reconoces que es a través de Jesucristo que tú eres perdonado y que es solamente a través de su gracia que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Fíjate que Habacuc intercedía por aquel reino de Judá, aquel reino del sur que había estado viviendo a espaldas de Dios, que había hecho pactos con las naciones egipcias, que había hecho pacto con otras naciones paganas, y era necesario que el juicio llegara sobre aquel reino del sur por causa de Babilonia. Y era lo que no podía entender Habacuc: ¿cómo es posible que Dios usara una nación pagana para enjuiciar a su pueblo? En ocasiones la palabra del Señor nos advierte que el juicio empieza por la casa y que es necesario que nosotros aprovechemos el tiempo. Dice la palabra que buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Sabemos que ese pasaje de Isaías 55 nos advierte a nosotros claramente que hay que buscar a Dios en el tiempo que puede ser hallado, que lo llamemos en tanto que está cercano. Probablemente el mensaje religioso te hace creer que el tú estar tanto tiempo en un lugar, tal vez ayudando a tu prójimo, que con eso es más que suficiente. Quiero decirte que eso no era suficiente, porque eso se llama religión, porque en medio de un siglo XXI ese es el intento del hombre de callar su conciencia, tratando de hacer creerle a los demás que es bueno simplemente porque carga una Biblia, simplemente porque a lo mejor reconoce lo que es el mensaje de Dios. Pero la palabra de Dios nos habla que nosotros necesitamos vivir la palabra, que nosotros necesitamos vivir la palabra para poder hacer que nuestras vidas sean de testimonio. Reconocemos que por causa de gente que probablemente conocen la palabra, Dios te bendiga, prima Daisy Rivera, gente que probablemente te cita muy bien la escritura, pero no dan testimonio de que han nacido de nuevo, porque no se trata de cuántas veces te reúnes en tu lugar de adoración, se trata de que tu vida reconoce que en lo humano tú no puedes, pero solamente su gracia, que todos los días cae sobre ti, por causa de su misericordia nosotros podemos levantarnos. En un tiempo tal vez vivíamos en un aspecto religioso, probablemente entendiendo que habían unas reglas que seguir,
unas reglas humanas probablemente bien observadas, pero eso no es suficiente porque la vida en el Evangelio es Jesucristo. Cuando tú conoces a Jesús que entregó su vida en la cruz, Él te revela su amor a través de Cristo. Es algo que en lo humano no lo puedes hacer. Amar al enemigo probablemente en la parte humana es muy difícil. Es muy difícil poder perdonar probablemente a alguien que día tras día te hace la contra y que día tras día tal vez te pone el pie para que te caigas. Yo quiero decirte que solamente es posible en Cristo Jesús. Probablemente para nosotros el estar en un aspecto religioso es muy fácil llevar una religiosidad por mucho tiempo, porque eso es un espíritu donde silencia tal vez la voz del Espíritu Santo porque te hace creer que eres el correcto, te hace creer que está bien, pero cuando Cristo te es revelado, te das cuenta que si no hubiese sido porque Él te llamó, si no hubiese sido por su gracia y por su favor, nada tuviéramos que decir. Pero ¿qué predica este mundo? Este mundo te habla de ser éticos, este mundo te habla de filosofía, este mundo te habla de muchas cosas que nada tienen que ver con Jesús. Habacuc, igual que nosotros, estaba un poco frustrado porque no podía entender que el juicio viniera sobre el pueblo de Dios a través de gente pagana. Yo quiero decirte que el tiempo en que estamos es uno de gracia, pero la gracia tiene un término, y es que la gracia se le ha entregado a un grupo de personas que se llama iglesia, no denominación ni grupo religioso. Iglesia es un organismo vivo, son corazones que están en esta tierra y que han tenido la revelación de la palabra, que han entendido que Jesucristo es el único, que nosotros tenemos que seguir y mirar, y que nosotros sabemos que vivir la palabra demandará que todos los días tomemos la cruz y que nos trepemos en ella para que entendamos que tenemos que morir, porque con Cristo fuimos juntamente crucificados y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es que de eso se trata el Evangelio. Habacuc no podía entender. Dios le manda a que escriba la visión, porque se apresuraba hacia el fin, y que eso sería, dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá, y aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Mucha gente en este tiempo duda de que las cosas que se están viendo sea realmente el cumplimiento de la palabra. Yo quiero decirte que todo el que escudriña la palabra puede saber lo que va a pasar, y es que nosotros estamos viendo el alineamiento de esas naciones que el mismo rey Nabucodonosor soñó en una estatua, y que nosotros sabemos que eran parte de una visión profética para este tiempo, y que básicamente estamos en esa parte de los dedos de la estatua, esa parte de los pies, porque realmente esas naciones que se conformarán son las que quedarán finalmente en ese tiempo de tribulación. Y nosotros sabemos que el tiempo profético nos indica que Cristo está muy cerca de recoger a su pueblo, de recoger a su amada, y su amada son corazones transformados por medio del Espíritu Santo. No importa que sea varón, el varón y la mujer juntos son una sola carne, y Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que ha sido perdonada, una iglesia que sabe que porta la presencia de Dios, una iglesia que sabe que su palabra se cumple ante nuestros ojos, y que los gobiernos humanos serán derrocados, porque Cristo viene a reinar sobre la tierra y sobre aquellos que en este momento le permiten, a través del llamado de su dulce voz, le abren la puerta. La palabra dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Y nosotros sabemos por la palabra que en este tiempo Habacuc estaba clamando, porque él estaba triste de pensar que el pueblo de Dios cayera tan
tan fuerte bajo la mano de los babilonios, que era una nación muy fuerte, una nación que se estaba alineando para poder ser potencia, y eso era algo que a él lo indignaba. Pero Dios siempre tiene misericordia, y Dios le permite a Habacuc que escriba la visión. Se iba a tardar por un tiempo, porque sabemos que eso no fue de la noche a la mañana. Igual que para nosotros ha pasado tiempo desde que Jesús fue elevado a los cielos y descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí surge la iglesia del Señor. Desde ese primer siglo hasta el 2025 donde estamos, sabemos que Jesucristo ha sido revelado por su palabra a través de la iglesia. La iglesia, lamentablemente, lo que la gente llama iglesia es una religión. Lo que la gente llama iglesia probablemente se degradó al momento de ir muriendo los apóstoles, y sabemos que eso fue así porque la historia recoge todo el dato, y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos habla de todo eso, y la palabra de Dios nos demuestra claramente que es cierto que tal vez se ha degradado, pero Cristo a través de su Espíritu Santo es el que embellece a la novia. Y la novia no es un grupo religioso ni una denominación. La novia son corazones que han reconocido que son pecadores arrepentidos y que fuera del Señor no hay quien salve. Reconocemos que hay voces en el aire, probablemente voces en el ambiente, que nos hacen creer que el tú llevar mucho tiempo en una organización, tal vez haber nacido en el movimiento, te da tal vez la fuerza para tú poder asumir una postura. Yo quiero decirte que esto no se trata de ser religioso, ni se trata de tú llevar tiempo en esto. Se trata de tú vivir la palabra. Se trata de tú entender que iglesia es tu corazón, que iglesia es que tú puedas vivir la palabra, que tú puedas llevarle a otros el mensaje con tu propia vida, que tú entiendas que el Señor se hace presente, que el tiempo de gracia está por terminar. Sabemos que el Señor ha mostrado en su palabra que Nabucodonosor, este mismo rey pagano, tiene un sueño, y en ese sueño hay un Daniel que puede interpretarle el sueño, y Dios le da la revelación a Daniel y le deja ver que los gobiernos humanos iban a caer y que vendría una piedra demolería esa estatua del gobierno humano. Nosotros sabemos que esa piedra, esa roca es Cristo Jesús. Cristo Jesús en el corazón nuestro. Muchas personas probablemente nos verán como alguien común y corriente, pero todo aquel que ha experimentado la nueva vida en Cristo sabe que el Espíritu Santo es real, y que esa relación con el Espíritu Santo es una de diario, es una donde Él te habla al corazón por medio de su palabra, es una donde Él parte la roca más dura en dos, y es necesario que tú entiendas que Cristo quiere estar dentro de ti. Él quiere que tú no lo veas de lejos. El velo del templo se rasgó cuando el Señor entregó su vida, porque Él abrió paso a que nosotros pudiéramos llegar al Padre a través de Él. Y es necesario que tú entiendas que la parte religiosa probablemente te hace dar la vuelta más larga, invocando nombres de personas que nada tienen que ver con Jesús. Nosotros sabemos que el hombre no puede hacer nada por el hombre, que el único que salva es Jesucristo, que Jesucristo vino en forma humana para Él relevantar la humanidad que había caído por causa del pecado. Pero solamente Jesús fue el que pudo llevarnos a nosotros a la salvación, y Él resucitó al tercer día, y actualmente Él se encuentra a la diestra del Padre, pero en el Espíritu Él está en nosotros, porque actualmente ese periodo de pausa se llama gracia, y ese periodo de pausa que se llama gracia, hay una voz que te está anunciando, y es la iglesia del Señor. Iglesias son corazones redimidos por la sangre de Cristo, y que saben que el Señor está muy cerca a las puertas.
puertas. Probablemente las noticias de lo que sucede en Israel tal vez no te parezcan nada y no te importen. Probablemente no entiendes que Israel es el reloj profético. No entiendes que 70 semanas están determinadas para la nación de Israel. Probablemente no has entendido que estás en la pausa, estás en la semana 69. Y nosotros sabemos que esa pausa de la semana 69 se llama gracia, que esa pausa es para que la iglesia, los gentiles, que fuimos unidos por la sangre de Cristo, prediquemos la palabra. Pero el tiempo de gracia está por acabar. Reconocemos que muy pronto descenderá sobre la tierra los grandes juicios que vendrán, y nosotros necesitamos que más vidas entiendan que ser religiosos no te va a llevar a ningún lado, que ser religioso probablemente te hará perder el tiempo, porque creerás que es haciendo sacrificios humanos, cosas que tal vez tú te impones a hacer para poder agradar a Dios. Yo quiero decirte que su gracia y su favor, al ser revelado en nuestra vida, su palabra te es revelada al corazón, y vas a desatarte un hambre increíble por la palabra, un hambre por orar, un hambre por buscarle, porque eso lo hace el Espíritu Santo dentro de ti. Cuando esa palabra te es revelada en Jesús, créeme que no vuelves a ser igual. La palabra dijo, el Señor dice: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que todo aquel que cree es bautizado en agua, dejando su vida del pasado atrás y levantándose a una nueva vida en Cristo Jesús. Es por esa razón que nosotros te queremos invadir tu tiempo en este momento para explicarte que Jesús no es religión. Habacuc también estaba frustrado, pensando que el pueblo estaba haciendo lo malo delante de Dios, pero que era necesario que un Dios justo permitiera que el pueblo entendiera quién era su Dios. No solamente aquel Dios que los sacó de Egipto, sino el Dios que era su padre y que los había llevado por el desierto hasta Canaán, y que luego que ellos obtuvieron el lugar, se olvidaron de Dios, y lamentablemente este olvido de Dios te hará caer en un juicio. Por eso te hablamos de un evangelio de arrepentimiento. El tiempo de arrepentirte es ahora, porque ser religioso probablemente te hará alguien aceptable entre tu grupo social, pero no se trata de nosotros ser gente ética solamente, se trata de vivir la palabra. Somos pecadores arrepentidos. Tenemos al Espíritu Santo por dentro. Somos vasos de barro, decía el apóstol Pablo, con un tesoro por dentro. En este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez. En el día de hoy, lunes de guerra, tenemos un servicio de oración hermoso, donde el Espíritu Santo se mueve con poder, y donde nosotros sabemos que el Señor todavía hace milagros a través de su pueblo, porque la iglesia del Señor manifiesta ese poder que está dentro de él. Por eso es que en esta hermosa mañana hemos querido interrumpir tu día para que entiendas el evangelio de arrepentimiento. Habacuc también se sentía frustrado, pero Habacuc pudo entender que la palabra se cumpliría, que había que escribirlo, documentarlo, porque esta palabra no pasará. Un día tal vez tendrás que darle cuentas a Dios, porque lo dice su palabra. La palabra escrita es para que tú entiendas que de Dios es el poder, que este es el tiempo de arrepentirnos. Así que en este día vamos a dar gracias, vamos a presentar cada vida que se ha conectado con nosotros y oramos. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque es tu palabra la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Padre, yo te presento la audiencia, mi Dios, que ha estado en vivo conmigo, y aquellos que tal vez se conectarán en la repetición de esta grabación, de esta transmisión. Padre amado, permite que tu palabra sea revelada. Oh Espíritu Santo, eres tú, Señor, que nos deja ver, Padre, que como intercesores a veces nos sentimos frustrados, igual que Habacuc. Oh Señor, porque estamos viendo que viene juicio sobre tu pueblo. Espíritu Santo, yo te pido que las personas puedan ser apercibidas, que entiendan
entiendan que el tiempo se acaba y que el juicio empieza por la casa. Oh Espíritu Santo, yo te ruego que sea tu palabra, Padre, la que corte todo espíritu religioso, todo espíritu, Padre, que pueda mantener en una fortaleza a distancia a las personas que por tradición han creído en una religión. Oh Padre, hazles libre, Padre, y revélate, Señor, a través de este en vivo, Padre, es nuestro anhelo, que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Padre, reconocemos, Padre, que también un día estuvimos, Señor, en lo que era religioso, pero Padre, es tu palabra la que ha sido revelada al corazón y nos ha hecho entender que ella es viva y eficaz y que ella es más cortante que toda espada de doble filo. Oh Espíritu Santo, ser revelado, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida. Dios te bendiga, hermano Iván Juarbe. Dios te bendiga. Gracias por compartir. Comparte este en vivo en tus redes sociales. Tus contactos y mis contactos van a ser alcanzados. Así que en este día la gracia está por acabarse. Es necesario que más vidas sean añadidas al cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Dios te bendiga, iglesia amada. Dios te bendiga. Buen día y buen provecho.